El Instituto Yucatán Península Misión, a través de su Departamento de Teología, les da la más cordial bienvenida a este webinar. Deseamos construir a través de esta actividad un espacio de diálogo y reflexión teológica en nuestra región, desde perspectivas locales e internacionales. En esta ocasión nos toca pensar sobre la labor de la Iglesia en nuestros tiempos actuales. Esta es una labor fundamental de todas aquellas personas que forman parte de una iglesia y que quieren reflexionar sobre esta labor. Para ello, contamos con la presencia del maestro Alexander Cabezas Mora, nuestro conferencista invitado para esta serie de webinars que están iniciando. Él es pastor, educador, teólogo y escritor costarricense, con más de 15 años de experiencia en el campo de trabajo con la niñez y también en la investigación. Posee un bachillerato en educación cristiana, tiene una maestría en ciencias de la religión y también una maestría en teología. Su obra de escritura ha producido bastantes resultados y podemos mencionar algunos de los libros que marcan su hilo intelectual y su hilo de reflexión teológica. En el año 2018 fue coautor del libro Huellas y Marcas. En el año 2016 publicó el libro Espiro. En el año 2016 también vio la luz su obra En sus manos y nuestras manos, la participación de la niñez y la juventud en la misión de Dios, donde colaboró como editor y coescritor del libro. También es autor Entre los límites y los derechos, disciplina para la niñez, obra editada en el año 2011. Y también es autor del libro Oración con los ojos abiertos en el año 2018. Como nosotros podemos ver, tenemos un invitado que tiene una amplia experiencia en la labor de trabajo con las infancias y con las niñas. Y es por ello que nos honra su presencia. El Instituto Yucatán Península Misión y el Departamento de Teología, conformado por profesores, estudiantes y el personal administrativo, le dan la más cordial bienvenida, maestro Alexander Cabezas Mora, a este espacio de reflexión. Muchas gracias. En primer lugar, quiero pues agradecer a las autoridades del Instituto Yucatán Península Misión, al pastor y rector, el doctor Ricardo Ismael Tum Herrera, y también a las personas que en este momento están conectadas aquí, y parte de la comunidad teológica de este seminario, este instituto, y por supuesto mi gran amigo Carlos César Tames, que está ahí también conectado, nos está siguiendo, con quien tuve la linda oportunidad de trabajar con él en lo que fue CLADE 5, que se hizo en el 2012 en San José, Costa Rica. Ahí lo llamamos como parte del equipo que estuvimos trabajando varios elementos con respecto a lo que fue el CLADE 5, que tal vez un poquito más adelante vamos a dar una explicación con más detalle. Y por supuesto, agradecerle a Dios, en primer lugar, por esta bella oportunidad, y también usted que está aquí escuchándonos. Y esto es quizás una pincelada, porque vamos a tener más tiempo en el curso que justamente estaremos impartiendo sobre misión integral, y al cual le animo para que también pueda invitar a otras personas para que reflexionemos sobre este tema tan importante que me llamó la atención justamente ahora que leía todos los videos que ustedes tienen tan hermosos, que cuando hablaban de una iglesia transformada y una iglesia transformadora, ¿verdad? Y a veces de repente pues podríamos decir que es lo mismo, y sin embargo ahí vemos una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga, ¿verdad? Porque la iglesia se está transformando, sigue transformándose todos los días y a la vez tiene una labor transformadora. Podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias. Me he propuesto, pues repito, una breve reflexión sobre la labor de la iglesia como una doble agente transformada y transformadora, cuando logra pues justamente articular los valores del reino de Dios con una cosmovisión de la misión integral. ¿Y qué es esto? Bueno, ya vamos para allá. Podemos pasar a la siguiente. Quiero empezar con un pequeño ejercicio, de repente, quizás para romper el hielo, diríamos. ¿Qué observamos en esta imagen? Es una imagen bastante interesante, bastante tierna. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos en esta imagen? Si alguien pues quiere comentar ahí brevemente en el chat, puede hacerlo, ¿verdad? De qué observa en esta imagen.
Vamos a ver si hay voluntarios que ya se atrevieron a decir algo. ¿Qué observamos en esta imagen? Imitar y reproducir la actitud. Creo que en el chat pueden comentar, ¿verdad? Ya hay algún chat ahí puesto. Sí, está habilitado el chat. Ok. El hijo copia lo que hace el padre. Muy bien. Eso es una buena observación. El hijo copia lo que hace el padre. ¿Alguien más? Yo sé que por su cabeza ronda de repente ese pasaje bíblico de Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino, etcétera, etcétera. ¿Qué otros elementos? Algunos están como observando y viendo por dónde iré, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a hablar? Y está bien, yo sé que de repente usted pensó en eso, el padre modelo de oración, imitar y reproducir lo que se observa, está bien, muy bien. Lo felicito por estos comentarios. Le comento que cuando esta foto yo la vi en Facebook, tenía bastantes opiniones muy similares a las que usted están opinando y diciendo, pero me llamó la atención de que yo fui el único que hice una observación muy diferente. Esto es una foto trampa. Obviamente parece ser que está photoshopeada, diríamos nosotros, por estos lados. Y comprender que no es lo mismo observar que interpretar. Yo creo que sí, estamos interpretando lo que expresa la imagen, pero cuando observamos la imagen, a mí me preocupa más bien mucho esta imagen y diría que voy por otro lado. ¿Por qué? Porque lo que yo observo es un padre que tal vez agarró al niño, lo puso allí y se puede ahogar. Es un bebé, un bebé a esa edad, tal vez de 3 meses, 2 meses, hora, no hora. Ahí lo pusieron adrede. Entonces se puede caer, se puede ahogar y entonces es otra realidad de la que a veces no vemos. Si yo le digo a usted, ¿qué interpreta en esta foto? Ok, ahí podemos interpretar muchas cosas. Podemos interpretar de que el padre es modelo, instruye al niño su camino, etcétera, etcétera. Pero para mí, desde una visión desde los derechos de la niñez, me preocupa la foto porque ahí se está violentando los derechos de la niñez. Porque repito, este niñito se puede ahogar, así como está para que se ahogue, ¿verdad? Es un detalle y trampa más que todo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero hablar? Ok, vamos para allá, pasemos a la siguiente, por favor, Pastor Ricardo. Y es que igual en el mundo cristiano no es lo mismo lo que observamos que lo que interpretamos. En el mundo cristiano muchas veces no es lo mismo lo que observamos que de lo que interpretamos. Por ejemplo, hay un fuerte sesgo, tenemos un fuerte sesgo cristiano, nos guste o no, aún tenemos un fuerte sesgo en el sentido de que ha afectado ciertos paradigmas, la forma en que nosotros pensamos, y es un pensamiento a veces fraccionado y no integral. Dos, en el mundo cristiano, nos guste o no, hemos sido influenciados por diferentes pensamientos que nos han llevado a sesgarnos, otra vez la palabra sesgarnos, y a pensar de forma fraccionada y no integral. Y justamente, claro está. O sea, ¿y de dónde vienen todos estos pensamientos? Bueno, yo creo que mucho tenemos de herencia de lo que hemos recibido, de lo que hemos transmitido. Y partiendo de allí, lo que observó la realidad hace 50, 60 años, algunos pastores y teólogos, entre ellos René Padilla, que ya pues partió con el Señor, tuve la oportunidad de conocerlo, Pedro Arana, otro que todavía está vivo, Samuel Escobar, que también se integró al tipo de pensamiento, de una lectura en sus momentos de lo que está observando en la sociedad en ese tiempo y que también, por supuesto, lograron interpretar. Entonces, este tipo de pensamientos donde se hace sesgo, donde a veces tenemos un pensamiento fraccionado, llevó
a estos misioneros, estos pastores, a un retorno a la Biblia. Me hacen la gracia porque algunos dicen que la Fraternidad Teológica Latinoamericana es el dueño de la franquicia de la marca Misión Integral, y no es cierto. Ellos no son dueños de la marca. La labor de ellos fue sencillamente decir, ok, tenemos que regresar a la Biblia, ver que realmente hay una misión integral en la cual hemos sido llamados y que necesitamos retomar. En ese sentido, pues surge la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que la cual tuve la oportunidad de participar por muchos años, tanto desde como miembro, como director de un núcleo, también como fiscal. Me metí ahí fiscal y bueno, no me gustó realmente fiscalizar muchas cosas que encontré, pero fue realmente la realidad que estuvimos viviendo. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces, ¿por qué nuevamente vuelvo a tocar el tema de un pensamiento fraccionado? Un pensamiento, diríamos, hasta dualista. Hace poco tiempo atrás estaba enseñando un seminario teológico en Costa Rica y llegó una muchacha y cuando yo hablaba de la acción social de la iglesia como parte de un todo, una muchacha, yo la vi que estaba un poco brava, enojada, se paró en la silla inclusive, no llegaba ni a los 30 años y ella me decía, pero es que profesor, es que la labor de la iglesia es predicar el evangelio, salvar almas y nada más. Eso fue lo que me dijo la muchacha, ¿verdad? Entonces yo tuve que hacerle ver que realmente eso era parte de un todo, nada más. Igual que la foto que estábamos viendo ahora era parte de un todo, pues no era el todo. Y también otro ejemplo aquí, este señor que vemos, Wes Stafford, fue el CEO de Compassion International y él, yo una vez estaba escuchándole hablar en un congreso sobre que cuando él era niño, su padre y su familia vivieron en África por muchos años. Resulta que el padre tuvo una misión muy clara de qué es lo que tenía que hacer con respecto a evangelización de las personas autóctonas de África. Y pues justamente todas las semanas se sentaba con su máquina a escribir. Estamos hablando de hace 50, 60 años que no existía el Facebook, no existía el correo electrónico y demás. Y él escribía las cartas a las iglesias, a los donantes, y siempre contaba, bueno, hoy estuvimos predicando aquí, predicando allá, y entonces el hijo, Wes Stafford, que tenía en ese momento unos 10 años, 11 años, decía, papá, cuéntale los pozos, de los pozos, ¿cuáles pozos? Que el Señor descubrió que no era suficiente predicar, sino también modelar el evangelio abriendo pozos de agua para darle de beber a las comunidades que necesitaban agua. Y entonces el papá seguía escribiendo y entonces hoy 3 profesiones de fe y aquí allá, y el niño todo indignado le decía, papá, pero cuéntale unos pozos de agua. Hasta que un día de tantos, Wes Stafford, el papá de Wes Stafford le dijo, y entre lágrimas le dijo, hijo, es que si yo cuento de los pozos de agua, nos van a quitar el apoyo económico, porque a mí me enviaron aquí a no cavar pozos de agua, sino a evangelizar. Y estamos hablando, repito, eso fue hace unos 50 años atrás, y este hombre creció, Wes Stafford, y ahora logró ser parte de una organización muy fuerte, muy integral, que se llama Compassion International. Y entonces aquí hago una primera observación, es que qué importante la labor que hacemos como iglesia de llevar las buenas nuevas. Y si vemos la palabra buenas nuevas, no se limita o no se suscribe solo a la parte espiritual, sino buenas nuevas. No podemos decir también que buenas nuevas es cuando se abre un pozo de agua y la gente bebe ese pozo, la gente tiene una comunidad que se reúne, florece todo alrededor del pozo de agua. ¿No será eso también buenas nuevas de evangelización? Yo creo que por la línea donde voy, yo creo que sí. Estamos justamente pues
llamados a proponer, a proclamar buenas nuevas integrales, donde también converge todo el ser humano y sus diferentes necesidades en lo social, en lo espiritual, por supuesto, en lo económico, en su contexto. Y no olvidar que la evangelización no se suscribe solamente a un área espiritual. Y parece mentira, porque todavía podemos ver los dos extremos, la joven de menos de 30 años y este hombre de algo que sucedió 50 años atrás, y todavía vemos ese sesgo en muchos sentidos. Cuando el pastor donde yo crecí me decía que él vino al Señor y él estaba estudiando para ser odontólogo, y muchas iglesias le dijeron, no, deje de estudiar ya porque viene Cristo y entonces ¿para qué vas a ir estudiando? Esto es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando hace 50 años, pero todavía hoy en día seguimos lidiando con esos paradigmas que se han enraizado dentro de la iglesia y que no nos permiten ver el cuadro o la foto completa de lo que es una misión integral con la iglesia, con las personas, con los seres humanos a los cuales hemos sido llamados pues a atender. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces aquí tengo una definición de la red Miqueas, que reúne a más de 260 organizaciones. Fue fundada en el 2000, si no me equivoco, y es parte pues también de todo diríamos, movimiento que está tratando de encarnar un evangelio, y que con el nombre de Misión Integral, ellos dicen así: misión integral es la proclamación y demostración del evangelio. Es proclamación y demostración del evangelio. Hasta ahí estamos de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo. No es simplemente que la evangelización y la participación social tengan que llevarse a cabo juntos. Ok, aquí vamos a ver qué nos quiere decir entonces. Antes bien, en lo que a misión integral se refiere, nuestra proclamación tiene consecuencias, ¿qué? Sociales, a medida que llamamos a personas a arrepentirse y amar en todas las áreas de su vida. Entonces, esta pues declaración nos ayuda a entender por dónde caminamos cuando decimos misión integral. No excluye el evangelio. Alguien dice, sí, el evangelio social. Yo creo que es un mal término para decir realmente lo que es la misión integral, porque el evangelio social es solamente una parte. Cuando hablamos también de lo que es una misión integral, tenemos que pensar, repito, en todas las dimensiones del ser humano, en sus diferentes necesidades. Y esto es tanto el arrepentimiento como las vidas renovadas, como la atención social, son partes medulares de lo que es una acción de una misión integral. Yo siempre pregunto y yo digo, bueno, a veces en la iglesia tenemos escuela dominical, está bien. Y sin embargo, yo a veces hago esta pregunta en los talleres donde voy a hablar y demás. Y una pregunta, ¿y qué sabemos de esos niños que llegan a nuestras iglesias? Claro, sí, son de la familia tal, y entonces ya aprendieron el texto bíblico, lo memorizamos, ellos ya se lo aprendieron de memoria, pero entonces yo hago otra pregunta, pero ¿qué sabemos de ellos y sus realidades sociales? ¿Quiénes de repente vinieron a la iglesia sin comer? Porque tal vez en su hogar no tenían que comer. ¿Quiénes de esos que llegaron a la iglesia tal vez están atravesando cuadros de abuso y abuso sexual? Entonces ya más de un pastor prende los ojos y dice, wow, no había pensado en eso. Entonces, otra vez, vemos aquí que entonces no hay un abordaje integral en cuanto a lo que es nuestra misión a la iglesia. Entonces nos olvida que esos niños son niños encarnados que tienen necesidades sociales, necesidad de hambre y demás. A mí me llama la atención un pastor muy amigo mío aquí en Costa Rica, Alberto Castro se llama, por cierto, de una iglesia algo grandecita, y él me decía que él estaba muy contento, muy feliz predicando. Yo tengo años de conocerlo realmente. En este momento está escribiendo un libro, ahí también le estamos ayudando a editar su libro. Y él me decía que algo sucedió una vez, que él estaba contento con su pastorado,
y un pronto a otro Dios le habla y le dice, bueno, siga hacia viejita, que está allí, que va a la iglesia. La sigue. ¿Dónde es que vive? ¿Y saben dónde es que ella vivía, la viejita? La casa de ella era un sillón viejo y abría una sombrilla y con eso se tapaba de la lluvia y del frío. Esa era su hogar. Cuando él descubrió que esas eran las condiciones que vivía esta viejita, él dijo, no, Dios mío, en verdad tengo que pedirte perdón porque no estoy haciendo la obra tal como tú me llamaste a hacer. Y entonces desde ahí cambió su enfoque en cuanto a iglesia y gracias a Dios, pues Dios le dio la bendición, las herramientas, los recursos para abrir un hogar de ancianos, un centro de restauración, un centro para personas con adicciones, precisamente, entre otros. Y alguien llegó a visitarlo y le dijo, pastor, qué lindo los ministerios que tiene la iglesia. Y el pastor le dijo, no, un momentito, no son ministerios que tiene la iglesia, es la iglesia en acción. Y entonces eso cambió otra vez la dimensión y logramos ver otra cara de la foto de lo que realmente es una misión integral. Y pues bien, una misión integral pues implica muchas cosas. Tuve la oportunidad también de visitar a una organización, un centro de restauración que me invitaron como por 3 meses y entonces yo estuve yendo una vez a la semana. Me llama la atención de que siempre que yo iba, yo decía, bueno, ¿y quiénes son nuevos aquí? ¿Quién tienen un día de estar? El 90% levantaba la mano. ¿Quién tiene una semana de estar? El 80% levantaba la mano. ¿Quién tiene un mes de estar aquí? El 30% levantaba la mano. ¿Quién tiene más de 1 mes de estar aquí? Y solo 2 personas levantaban la mano. Y entonces a mí me extrañó eso. Entonces traté de investigar un poco más qué era este ministerio que estaba haciendo la labor tan importante de restaurar a personas en situación de adicciones. Y ¿saben cuál era el programa? El programa era Biblia y oración. Biblia y oración en la mañana, Biblia y oración a mediodía, Biblia y oración en la tarde. Y claro, como creyentes creemos en el poder de la palabra y en la oración, pero no podemos decir que eso era una misión integral cuando todo se suscribía solo a esos 2 factores, Biblia y oración. Entonces, ocupamos personas preparadas, profesionales, que también puedan llegar allí a atender, trabajar en las diferentes áreas de estas personas que lo requieren. Porque si no, entonces otra vez nos estamos volviendo a sesgar en cuanto a lo que debería ser una verdadera atención integral. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y es que una iglesia como agente transformada de transformación, pues requiere algunos aspectos que tenemos que considerar, porque la iglesia ha sido llamada también a cavar pozos. Claro que sí. Y repito, perdón que sea tan reiterativo, pero es que ¿acaso no es eso la labor también de la iglesia? Cavar pozos cuando vemos que una vida es transformada, cuando vemos que una vida es cambiada y realmente logramos lo que dice Colosenses 1, ¿no? Toda su plenitud del ser humano en ese tipo de transformación. No es solamente cavar pozos. Bueno, y en los pozos encontramos muchos pozos. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Qué es lo que llega? Ella llega a buscar agua y encuentra agua viva de Jesús, pero Jesús no omitió su realidad también social. Cuando le digo, ok, tantos hombres ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que también logró entablar Jesús una conversación en el área espiritual y en otras áreas de su vida. Una iglesia también está llamada a participar en la misión de Dios, y es que la misión de Dios son buenas nuevas integrales, donde tiene que reinar la justicia, donde tiene que reinar la parte comunitaria, la parte social del ser humano. Y solo así, un hospital, una universidad, puede lograr ser también agentes de transformación. La predicación del reino no es reduccionista. ¿Por qué? Porque la predicación del reino de Dios por parte de Jesús proponía la redención total del ser humano por el ministerio de Cristo
y no se no se redujo al anuncio oral de las buenas nuevas, sino que justamente incluyó, repito otra vez, la parte de la sanidad física, el alimento material, el consuelo afectivo, la preocupación social, la predicación profética, el llamado al arrepentimiento y la comunión permanente y gozosa con el Padre. Esta visión holística es el sello distintivo del ministerio de Cristo. Por otro lado, cuando una iglesia está llamada a ser transformada y también ser transformadora, pues también no puede omitir la solidez teológica con la cual hoy también adolecemos en muchos lugares. Una realmente solidez teológica donde a veces caemos en activismos, donde a veces caemos también en asistencialismos y nos sesgamos nuevamente sin entender todo el panorama completo del quehacer misionero, donde queda puesto a un puro activismo, un asistencialismo, hermanos. Entonces aquí también vemos sesgo teológico que se está dando y tristemente lo estamos viviendo hoy más que nunca. Yo creo que desde los años 90, 2000, 2010, 2020, donde hay un mal llamado evangelio de las ofertas, que inclusive de evangelio no tiene nada, y no me gusta decirlo, el evangelio de la prosperidad, porque yo creo que es un mal término que estamos usando. Es una propuesta de las ofertas donde las personas se les endulza el oído para que vengan a escuchar lo que quieren escuchar. Y claro, esas son las iglesias que más crecen. En Costa Rica tenemos iglesias grandes con ese tipo de tónica. Y les voy a contar una historia que tristemente todavía yo siento que me duele en el corazón. Y yo lo hablo desde adentro de la iglesia, no alguien que está de afuera, sino de una persona que también como pastor, como líder de iglesia, ha tenido que vivir situaciones como estas. En Costa Rica, en el 2015, un pastor muy importante de mi país, se le ocurrió que sabía la fecha y la hora cuando Cristo venía, ¿verdad? La hora, la fecha cuando Cristo venía, y empezó a comunicarlo a su iglesia, que era el 15 de septiembre, yo no sé a qué horas, por ahí decía. Curiosamente, no es que a mí me contaron, a mí me llama un compañero del colegio, me dice, vea, Alexander, que estoy preocupado porque mi hijo va a esa iglesia y le han dicho esto y esto y eso, o sea, información de primera mano, ¿verdad? Y entonces yo también me escandalizo ver qué está pasando ahí en esa iglesia. ¿Qué está haciendo la famosa Alianza Evangélica, que supuestamente es el ente regidor de las comunidades de fe en Costa Rica, por lo menos de 1500 que forman parte de esa Alianza Evangélica? Calladito, no decía nada. ¿Por qué? Porque era un pastor de una iglesia de 15,000 miembros, una iglesia, un pastor próspero, con mucha trayectoria, que en los años 70, que en los años 80, yo llegué a escucharlo muy centrado, y yo no sé en qué momento se fue yendo y se fue yendo hasta que se pasó para el otro extremo y quedó hablando sobre este evangelio de las ofertas. Y curiosamente que hasta pusieron la fecha y el día en que iban a pasar recogiendo títulos de propiedad, llaves de carro, y conocí a un músico que estaba allí y él se atrevió a preguntar, bueno, ¿y quién se va a dejar todas estas propiedades? Y todos nos vamos con el Señor. Y bueno, lo bajaron, no le prohibieron que siguiera hablando y más bien lo sacaron de la iglesia y lo enviaron a una iglesia sucursal. Yo le decía a él, bueno, hermano, disculpe que le diga, pero más yo que usted hubiera salido de esa iglesia. Y lamentablemente de 15,000 miembros, solo conozco como 10 líderes que salieron huyendo de esto, ¿verdad? Entonces, hermano, no se escandalice si el día de mañana en su iglesia usted dice 3 barradas y la gente más bien le aplaude, porque estamos teniendo una crisis fuerte en cuanto a la solidez teológica. Y es más, no hay, realmente no hay. Y curiosamente, pues, este pastor, cuando ya vino el tiempo y no se cumplió lo que él había pronosticado o predicho, yo qué sé cómo decirlo, bueno, ya más bien dejó el pastoreo, ahora está su hijo allí pastoreando esta iglesia que sigue
bastante grande. Igual, aunque ya yo no sé cómo hicieron para borrar en la memoria colectiva social, porque ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Nadie se acuerda de lo que sucedió. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces, aquí tengo algunas reflexiones que me hacen pensar las consecuencias de no pensar desde una perspectiva integral en cuanto a lo que es realmente el evangelio de estas dimensiones que hemos hablado, dimensión social, dimensión cultural, dimensión teológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos atravesando es la carencia, más bien la iglesia pierde su sazón. Recordando el texto aquel, ¿verdad? Que somos luz y sal en la comunidad. Y les pongo un ejemplo. ¿Sabían ustedes que según las estadísticas 2020, en Guatemala, la población, 42.8% de la población se confiesa cristiano evangélico o protestante, mientras que el 41.2% es católico? O sea, le estamos ganando a los católicos. Oiga, mire, vea, 41.2 es católico, 42.8 son cristianos evangélicos. Pero ¿de qué ha servido esta estadística? Cuando el país, Guatemala, es uno donde más desigualdad social existe, donde hay más violencia. ¿Está la iglesia entonces de Guatemala haciendo luz y sal a los guatemaltecos y a su sociedad? Bueno, usted cabe preguntar, usted responder cuál podría ser esa respuesta ante esta situación de lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando yo estudié en un seminario teológico, y lo digo también con cierta pena, me enseñaron Biblia, me enseñaron exégesis, leíamos libros de autores norteamericanos muy buenos, por cierto, claro que sí. Algunos autores norteamericanos, europeos, y cuando yo salí de este seminario y entré a trabajar en una organización cristiana, yo desconocía del contexto latinoamericano donde yo vivía y donde yo trabajaba. Los conocía completamente, porque me había encerrado en ese ámbito, en ese ambiente de esas cuatro paredes, y desconocía la realidad social de mi país. Desconocía de autores latinos también. Gracias a Dios, conforme ha pasado el tiempo, pues yo hice ver a este seminario estas falencias y ha cambiado mucho. Realmente ha logrado grandes cambios, pero todavía hablamos otra vez de lo que es este sesgo. La Red Miqueas dice que nuestra participación social tiene consecuencias para la evangelización. Cuando damos testimonio de la gracia transformadora de Jesucristo. Si hacemos caso omiso del mundo, traicionamos la palabra de Dios, la cual nos demanda que sirvamos al mundo, y si hacemos caso omiso de la palabra de Dios, no tenemos nada que ofrecerle al mundo. Y por ejemplo, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, son ejemplos de personas que lograron encarnarse en la sociedad y ser sazón para la comunidad que exigía en ese momento ser luz y sal. Entonces podemos perder esa sazón. Luego perdemos la relevancia en medio de la sociedad. Es un hecho que vivimos tiempos de muchos avances y cambios en todas las áreas. La iglesia debe estar abierta a responder tanto a las preguntas que surjan desde adentro como desde afuera, como las que plantean desde su seno de la iglesia, inquietudes de diverso índole que realmente estamos omitiendo. Preferimos quedarnos callados que opinar, que hablar, que levantar la voz. Y entonces, ¿dónde está la misión profética de la iglesia? Y cuando hablo misión profética, estoy hablando de esa parte social que los mismos profetas anunciaban, recordando que hablaban de justicia, de transformación, de desigualdad, temas que todavía a veces nos cuesta
tocar. Y tenemos que, alguien decía muy bien, tenemos que rascar donde pica. Y entonces a veces la iglesia está perdiendo esa relevancia en medio de la sociedad por justamente no entrarle a temas que prefiere pasarlo por alto. El tema de la homosexualidad, ¿qué es más fácil? Sesgarnos y hacernos homofóbicos que decir, ok, ¿cuál debe ser la respuesta a la iglesia? Hasta esta interrogante. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante los grupos que se manifiestan en la sociedad, que ahora eran minoría y ahora ya no son tan minoría? Ahora más bien nos están ganando, ¿verdad? Dice que en Estados Unidos, yo no sé en qué estado, que usted como profesor puede poner la revista Playboy en la mesa, puede poner el Corán, pero si pone la Biblia, ahí sí, ya se metió en problemas. Entonces, ¿en qué momento perdimos esa relevancia en medio de la sociedad? Punto 3, la iglesia que ha perdido su horizonte teológico doctrinal. Y claro, yo creo en el levantamiento de nuevas comunidades de fe, algunas pues desapegadas a todo el contexto histórico de lo que es la reforma, y bueno, y la realidad, surgen iglesias independientes. ¿Cómo vamos a tomar esto? ¿Como enemigos o como iglesias que Dios está usando también para levantar? Bueno, esto podría tener mucho por conversar, pero lo que también me preocupa es ver que hay comunidades muy pobres, al menos en donde yo vivo, Costa Rica, San José, Costa Rica, barrios urbanos marginales, y hay hasta 30 iglesias, ¿verdad? Dentro de esos barrios urbanos y marginales. Y entonces alguien viene y pone una nueva iglesia más, y entonces yo me pregunto, ¿realmente la respuesta de lo que estamos ocupando en esta iglesia es una iglesia más? ¿O de repente qué deberíamos hacer? Pues estamos perdiendo su horizonte doctrinal. Una iglesia sin proyección social, claro, otra vez, el punto aquí, una iglesia que debe vivir el evangelio fuera del templo, en la misión de Dios, la misión de él. Los creyentes somos instrumentos de las acciones divinas. Urge que nos convirtamos al reino de Dios para seguir abrazando la misión de Dios, pues él quiere que seamos voz de aquellos que no la tienen, tales como las personas más vulnerables, niños, niñas, ancianos, entre otros. Les voy a dar una estadística más. Ustedes sabían que de 150 millones de niños que tiene América Latina y el Caribe, solo hablando de América Latina y el Caribe, dice esta estadística de UNICEF, no la estoy inventando, de eso es lo que dicen ellos, 80,000 niños y niñas mueren todos los días por causa de violencia intrafamiliar. ¿Cuánto mueren? 80,000 niños y niñas mueren por causa de violencia intrafamiliar. Hermanos, a mí me alarma esta estadística, porque yo me pregunto, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde está esa proyección de la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Donde el lugar donde se supone que los niños deberían estar más seguros es el lugar más peligroso. No está muriendo por accidente, no está muriendo por violencia de maras, sino está muriendo en sus hogares. Una espiritualidad desencarnada es el otro punto. Recordemos que el desprendernos del mundo no significa divorciarnos de él. Nuestra visión debe ser integral, no dualista, siempre conectada con lo espiritual dentro de la sociedad a la cual formamos parte. Harold Segura, director de Visión Mundial, bueno, le escribió un prefacio de mi libro. Podemos pasar a la siguiente. Y él dice aquí, este libro, yo tuve la oportunidad de escribirlo en 2008, se llama Oración con los ojos abiertos, un llamado a la iglesia a orar por la niñez. Qué título más contradictorio, ¿no? Oración con los ojos abiertos. Un llamado a la iglesia a orar por la niñez. Justamente este libro fue la sistematización de 10 años de trabajo con una organización donde yo antes laboraba, y estaba a cargo del área de la oración por la niñez a nivel mundial, como parte de un equipo que tenía presencia en Inglaterra y pues otros países.
Y pues quise escribir este libro justamente para que entendiéramos que es una oración que no se aísla. Y entonces Jairo Segura, yo cuando le hablé del libro, él lo vio el manuscrito, él escribió esta parte del prefacio que me gustó mucho realmente. Nuestras acciones diaconales deben ir acompañadas de permanente oración, de oración solidaria que, aunque a veces cierra los ojos para hablar con Dios, los mantiene siempre abiertos, muy abiertos ante la pobreza, el abuso, la exclusión, la violencia y tantos otros males que afectan a las niñas, a las niñas, niños y adolescentes de nuestra región. Nos invita a orar como nos enseñó Jesús, con el corazón puesto en el Padre y con los pies sobre la tierra. Y entonces allí vemos otra vez la propuesta de una iglesia que es transformada y a la vez en transformación y que tiene que salir, tiene que estar, claro, tiene que permanecer adentro, pero también hacia afuera, donde debe manifestar justamente todas aquellas acciones del reino de Dios que nos enseñó tanto Jesús a defender, amar y luchar por ellos. Muchas gracias. Yo creo que con esto estoy terminando. Repito, esto es una pincelada de lo mucho que vamos a estar hablando en el curso Misión Integral de la Niñez. Bueno, únicamente nos queda pues agradecer al maestro Alexander por la exposición que nos ha compartido y que nos debe de ayudar para reflexionar un poco sobre cuál es el concepto de integralidad que tenemos en las labores de las iglesias que tenemos y también llevarnos una reflexión que nos haga ver de qué manera la predicación y la acción de las iglesias pueden impactar en los lugares en los cuales se encuentran. A continuación veremos un video, una imagen sobre la oferta educativa que nuestra institución tiene para todas aquellas personas que deseen formar parte de ella en sus procesos formativos. La educación en el Instituto Yucatán Península Misión es fundamentalmente transformadora de la realidad humana, social y ambiental. Nuestra oferta académica tiene como finalidad formar líderes que a través de su profesión puedan servir con bien. Contamos con licenciatura en Administración de Empresas, licenciatura en Derecho, licenciatura en Pedagogía, licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, licenciatura en Teología, licenciatura en Marketing y Comercialización, licenciatura en Contaduría y Finanzas, licenciatura en Trabajo Social. En el área de posgrados ofrecemos Maestría en Tecnología Educativa, Maestría en Gestión Escolar. De la misma manera, también contamos con la preparatoria. Acércate a nosotros y sé parte del cambio para transformar nuestra realidad humana. El Instituto Yucatán Península Misión es un espacio de educación superior y media superior que está abierto para poder recibir a cualquier persona que esté interesada en continuar su formación desde una perspectiva integral en el desarrollo de nuestras competencias y habilidades y también de nuestro ser. De esta manera hemos llegado al final de este primer webinar. Agradecemos nuevamente al maestro Alexander el tiempo que nos ha dedicado, su puntual exposición, y sabemos que esto ha abierto nuevos rumbos en nuestras reflexiones personales. También agradecemos la presencia de todas aquellas personas que nos han acompañado. Muchas gracias por estar en este espacio y también los estaremos avisando oportunamente cuando nuevamente tengamos un momento para reflexionar en conjunto. Que tengan una excelente noche.